Cristo vive para siempre. Mateo 21, versículo 28. Si usted ya lo encontró, vamos a leer hasta el verso 32. Es un pasaje de la Escritura con mucho respeto y reverencia. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted va a decir amén. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió él y dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Es palabra del Señor, puede sentarse. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Este es un texto que quizás no tiene... no hay que ser muy científico para entender lo que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Y primero, lo que todos nosotros que estamos aquí tenemos que aprender, y quienes quizás a través de la radio, en este mismo momento oyen la palabra, es que nosotros tenemos que aprender a ser personas de una sola palabra. Una persona de una sola palabra. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Porque el hombre fluctuante, dice, el hombre que es inestable, es inconstante, dice la Escritura, en todos sus caminos, y es semejante a la ola que se encuentra en el mar. Por lo tanto, Dios les exige y les presenta este principio a la iglesia y le dice: ustedes deben ser decididos, no inseguros. Y eso aplica a cada área de la vida espiritual de los hijos de Dios. Por ejemplo, abro comillas, usted debe tener la seguridad que el día que pidió perdón a Cristo por sus pecados, Cristo le perdonó de todos sus pecados y nunca más se acordó de esa maldad, sino que su pecado lo tomó y lo echó a lo profundo de la mar. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si usted pidió perdón a Dios, por favor no siga cargando con eso. Cristo te perdonó los pecados. Pero ahí está el consejo que Jesús le da a la mujer adúltera: vete a tu casa, pero no vuelvas a pecar. O sea, no peques otra vez si Cristo te ha perdonado tu falta y tu pecado. No caigas en un pecado deliberadamente. No juegues con la gracia y con la misericordia del Señor. Entonces Dios nos motiva y nos llama a nosotros a ser personas de una sola palabra, a no dudar de la salvación que el Señor nos ha ofrecido por medio de las Escrituras. Hoy usted le pregunta a las personas: ¿usted es salvo? Y dicen: no sé si sea salvo. Les pregunta aún a personas que están dentro de las casas de oración. No digo la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Este simplemente es un salón, es el lugar donde nos reunimos. Pero usted le pregunta a los miembros que forman parte de la iglesia de Cristo. Usted les dice: si usted se muere hoy, ¿dónde se va? No saben.
Porque no tiene la seguridad de su salvación. ¿Y por qué no tiene la seguridad de su salvación? Porque quizás hay un corazón confundido, porque hay una fe inestable y todavía no tiene la seguridad si son salvos o no, porque quizás hay pecados que no han confesado o hay áreas de su vida que no han entregado a Dios o aún no han dejado que el poder del Espíritu Santo por la palabra les transforme completamente. Por eso no tiene la seguridad de su salvación. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos hoy saben que son salvos? No tan solo que si hoy expiraran su último soplo de vida, sino que si hoy sonara la trompeta, ¿cuántos sabemos que iríamos a la presencia de Dios? Por la Escritura podemos entender que iremos a las bodas del Cordero. Pero ninguno puede darse el crédito de dar detalles de aquello, porque para muchos de nosotros es un misterio y solamente conocemos lo que la palabra nos explica. Pero ¿cuántos tenemos la seguridad que si hoy sonara esa trompeta, estaríamos con Cristo? Aquel que está seguro de su salvación y que ha abierto su corazón verdaderamente a Jesús, no tiene temor de que Cristo venga hoy. Muchos, estando aún dentro del pueblo del Señor, dicen: ojalá Dios no viniera todavía. Ojalá Jesús tardara un poquito. Y yo le preguntaría y le tomaría de la mano y le diría: ¿por qué usted tiene temor de que Cristo venga ahora? Es que todavía no me he casado. Entonces estás pensando en la carne. Es que todavía hay cosas que no he hecho. Entonces estás pensando terrenalmente. ¿O se te olvida que la Escritura dice que nuestra ciudadanía, se lo dice a los hijos de Dios, no es de esta tierra, sino que es del reino de los cielos? O sea, estamos solamente peregrinando. Somos nómades en la tierra. Vamos camino a la morada celestial. Entonces, la iglesia de hoy no puede vivir bajo la inseguridad de la salvación, porque es un riesgo muy alto. Es un riesgo muy alto. Si usted es hermano, tiene que saber que es salvo. Si usted es pastor, usted tiene que saber que es salvo. Si usted es evangelista, es predicador, si usted es maestro de la Biblia, usted debe saber que es salvo. Porque sería muy triste que usted enseñara de la Biblia toda su vida, pero que usted se perdiera. Sería muy triste que usted predicara de la Biblia toda su vida y usted se perdiera. Sería horrible que usted asistiera a la iglesia toda su vida y usted se perdiera. Sería espantoso que usted cantara y tocara toda su vida para Dios, pero usted se perdiera. El propósito principal de que hoy usted está aquí es porque usted está luchando por su salvación. Usted no ha venido a ver al hermano ni al pastor. Debemos tener comunión los unos con los otros, animados unos a otros, consolados unos a otros, soportados unos a otros. Pablo explicó eso. Pero su principal propósito de venir aquí, usted está luchando por su salvación. Usted está peleando la buena batalla de la fe. Usted está poniendo bajo la planta de sus pies a Satanás, el diablo. No hemos venido aquí a mirarnos las caras. Es lindo vernos, abrazarnos y en mi corazón como pastor se me alegra cuando yo digo: qué bueno que el hermano viene, qué buena que la hermana viene. Veo un interés por las cosas del reino, veo un esfuerzo, estoy viendo cómo está creciendo. Es bueno, pero tu motivación mayor debe ser la salvación de tu alma. Y la inseguridad existe. Por eso Jesús, hablando en esta parábola en Mateo 21-28, dice que le pregunta y nos enseña ahí y pone el planteamiento de que un hombre le dice a su hijo: ¿puedes ir allá a trabajar? Y su hijo dijo: sí, voy a ir. Y después cambió de parecer. Era inestable. Inestable. Tenemos a hermanos pasando los altares de las campañas evangelísticas, de los eventos al aire libre, de los programas de radio, programas de televisión, altares de iglesias,
pasando a entregar su vida a Jesús, comprometiéndose con Jesús y diciéndole: Señor, yo hoy te serviré y renuncio a los vicios y a mi vieja vida. Hoy prometo servirte, darte lo mejor, entregar mi tiempo. Y vemos a personas realizando compromisos con Dios, pero luego salen afuera, se levanta el diablo, vienen los ataques del enemigo y su fe se va al piso. Y ahí nos preguntamos: ¿dónde quedó la estabilidad de sus palabras? Entonces necesitamos a seres humanos que formen parte de la obra de Dios con caracteres sólidos. Cuando oramos como iglesia y decimos y mencionamos y decimos: Señor, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. No estamos diciendo: Señor, añade gente a la iglesia. Estamos diciendo: añade obreros a la iglesia. Porque las iglesias están llenas de gente, pero están vacías de obreros. El obrero es un hombre que quiere trabajar. El obrero es un hombre dispuesto a hacer lo que Dios le pida que haga. El obrero no cuestiona, ni debe trabajar al ojo humano, sino al ojo de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Obreros comprometidos con el reino. No hombres o mujeres que digan: ok, lo voy a hacer, y luego después dicen: no lo voy a hacer. Fíjate que Jesús fue, y voy concluyendo, Jesús fue tremendamente severo, porque les dice: vino Juan el Bautista, les predicó y no quisieron oír. Pero los publicanos y las rameras valoraron lo que Juan les predicó. ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Y estaba el Señor enseñándonos aún este principio a nosotros, que en las iglesias gente está oyendo pero no está entendiendo. Gente está oyendo pero no está viviendo. Sin embargo, los que menos pensamos, los que menos imaginamos, son los que se están transformando en obreros tremendamente fieles en el reino de Dios. Los publicanos y las rameras eran mal mirados por los judíos. Y sin embargo, ellos estaban teniendo un corazón mucho más humildes que el mismo pueblo directo que debería haber amado a Cristo. Y por último, lo deberían haber considerado como un mensajero extraordinario enviado por Dios. Pero te das cuenta que a veces los más menospreciables, los más indignos, los que han fallado más, a veces son a los que más Dios usa. ¿Por qué razón? Porque son los que tienen un corazón sensible a la voz de Dios. Cuando Dios nos enseña su palabra, de que hay algunos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, no solo se lo está diciendo a fariseos, no solo se lo dice a quienes han rechazado su evangelio, sino nos habla a nosotros como iglesia que, oyendo la escritura, no la entendemos por la dureza de nuestro corazón, por no querer renunciar o cambiar a ciertas áreas de nuestra vida. Decimos: no me conviene oír esta parte. Entonces a Jesús no le importa quién tú seas. A Jesús, de acuerdo a la escritura, no le interesa tu apellido ni tu linaje. Le interesa la sensibilidad de tu corazón. Que comencemos a ser iglesia estable en Dios. Dios está conmigo, dice usted. Y nos encontramos frente a las olas y frente al viento de la vida. Y luego decimos, muchos de nosotros, porque ninguno aquí estamos libre, somos personas de carne y hueso y corre sangre por nuestras venas. Pero cuando las olas de la vida nos golpean, decimos: ¿será que Dios no está?
Y Dios nos vuelve a enseñar por este principio. Seamos una iglesia estable. Dios no tiene por qué andar a cada rato hablándonos o apareciéndose en nuestro camino para que nosotros podamos decir verdaderamente Dios está con nosotros. Nos debe bastar que está escrito. Dios dice, estaré contigo, punto. Donde quiera que tú vayas, estaré contigo, punto. Hasta el fin de los tiempos. Estaré contigo, hasta el fin del mundo. Y eso debería ser suficiente para nosotros. Él dijo, yo no soy hombre para mentir, ni tampoco soy hijo de hombre para arrepentirme. ¿Qué está diciendo? Tu vecino te puede fallar, tu vecina te puede fallar, tu propio familiar te puede ser infiel o te puede mentir, aún tu propio esposo te puede engañar o tu esposa te puede engañar o aún el pastor se puede equivocar. Pero la Biblia está diciendo, Jesús no se equivoca, Dios no se equivoca, Dios es fiel. Y si el fiel de los fieles, si el santo de los santos, si el perfecto de los perfectos te dice, no estás solo, ¿qué más necesitamos? Él conoce nuestra condición y por su gracia y misericordia se manifiesta en nuestra vida, nos hace sentir su amor, las caricias del Espíritu, nos renueva, nos llena, nos multiplica las fuerzas. El Señor hace todo eso. Pero aunque nada de eso hiciera, debería ser suficiente el que su palabra diga que no estamos desamparados. Él fue tan bueno, hermanos, que antes de que Él se fuera, Él dice, mi Padre os enviará al Consolador, el Espíritu Santo. Él sabía que en nuestra humanidad necesitaríamos de alguien que estuviera refrescándonos y recordándonos quiénes somos y hacia dónde vamos. Y nos dejó el Espíritu Santo. Pero Él espera tu convicción. Hablábamos esta semana con una persona y concluyo con esto sobre la fe. ¿Qué es la fe? Todos sabemos qué es la fe. Hebreos 11. Después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Todos hemos oído y sabemos, pero ¿cuántos lo vivimos? ¿Hoy estás enfermo? Quizás. ¿Tu área económica está golpeada? Tal vez. ¿Tu familia no ha logrado enhebrarse o está desordenada en alguna área? Probablemente. Tienes un tumor, un quiste, o tal vez tus exámenes han salido pésimos, o no has logrado conciliar o concretar tus sueños, anhelos y proyectos, y aún respuestas que has buscado tanto tiempo tal vez no las encuentras. Y has orado y solo ves silencio por todos lados. Y tal vez estás pensando, como decía este joven, voy, pero mejor no voy. Y estás como en esa disyuntiva, a punto de caer en la inestabilidad espiritual. Y has llegado a pensar inclusive que quizás Dios no es real. Y que esto solamente es misticismo o invención del hombre. Y no te has dado cuenta que el diablo quiere quebrar nuestra fe. Porque la fe no es oír o entender lo que el significado fe dice. La fe es poder vivir la palabra. No te dejaré y no te desampararé. ¿Entiendes eso? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Entiendes eso? 1500 veces te he enseñado este pasaje. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás.
Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. ¿Entiendes eso? ¿Por qué nos presentamos entonces en oración delante de Dios como si finalmente toda la causa estuviera perdida? ¿Por qué entonces nuestra actitud es muchas veces delante de Dios como que si lo que vivimos fuera demasiado imposible para el Señor? Cuando lo único que Dios busca de un hombre, de una mujer, es la firmeza de su corazón. Los hombres en la barca y Jesús en medio de la barca. Recuerda esto es muy importante. La molestia que Jesús tuvo con los discípulos que estaban en la barca fue por la inestabilidad de su fe. La barca comenzó a ser golpeada por el oleaje, por el viento, por las aguas. Despiertan los discípulos rápidamente a Jesús y le dicen: Señor, no te preocupa, tú duermes y nosotros perecemos. Es como la mujer o el hombre orando en este tiempo diciendo: Señor, ¿qué va a pasar con esto? No veo salida, no veo respuesta. Los discípulos desesperados despertando a Jesús en la barca. Señor, tú duermes y nosotros aquí atribulados. Es como el varón que dice: Señor, estoy orando y estoy sin trabajo. ¿No te das cuenta que las deudas las tengo más arriba del cabello? ¿No te das cuenta que mi espíritu se siente avergonzado? Soy hijo tuyo y me paso de hospital en hospital, de hospital en hospital. Señor, soy hijo tuyo y todos crecen, todos prosperan, todos son bendecidos y no logro avanzar. Los discípulos, cuando les dicen a Jesús: Jesús, tú duermes y nosotros estamos a punto de perecer, todo eso y mucho más le están transmitiendo al Maestro. Por eso Él les dice: ¿por qué están amedrentados como quien no tiene fe? Cuando yo me muestro como una persona insegura y amedrentada por las adversidades de la vida, estoy actuando igual como aquel que nunca ha conocido a Jesús. Entonces, ¿cuál es la actitud que Dios a través de Jesús nos enseña por medio de la palabra que quiere que tengamos? Es una actitud sólida. Eso no quiere decir que no nos podamos quebrar en algún momento de la vida por nuestra condición de humanos. Nos podemos sentir reventados, eso es una realidad. Pero que eso no deteriore nuestra convicción. Moisés, dice la palabra de Dios, no sé, usted conoce la historia completamente, yo solo se la voy a parafrasear. Moisés dice que mantenía sus manos levantadas, Israel peleaba, pero llegó un minuto que sus manos se le cansaron. Era Moisés. Pero tiene que haber, el Espíritu de Dios tiene que haber dicho: este no puede solo, así que fue y le mandó ayuda y le levantaba las manos. ¿Te acuerdas de esa historia? Y mientras le levantaban las manos y él mantenía sus manos arriba, Israel peleaba. Alabado el Señor. O sea, nos podemos cansar. Claro. Las deudas pueden agotar nuestra mente. Las aflicciones del mundo pueden agotar y deteriorar nuestro cuerpo físico. Tanto así que de repente inclusive ya no tenemos ni ganas de orar. Pero una cosa es no tener ganas de orar y otra es dejar de orar. Una cosa es no tener deseo de venir a la iglesia y otra cosa es no venir. La mente no puede gobernar mi cuerpo. Porque si yo recibí a Cristo, una de las cosas que Dios me enseñó fue el dominio propio. Y el cuerpo no me manda a mí, nosotros mandamos el cuerpo. Por lo tanto, la estabilidad espiritual y la estabilidad en nuestra fe debe ser retomada. Jesús, cuando ve a los discípulos, dice: bueno, estos
definitivamente han llevado mucho tiempo conmigo, pero veo que no han entendido nada. ¿Ok? Dice que se para en un extremo de la barca y dice, calla y enmudece. Y al instante se hizo una grande bonanza. O sea, tuvo que el Señor intervenir. Cuando yo veo un Dios que quería que ellos aprendieran a confiar, Jesús esperaba, de acuerdo al diálogo que leemos en la Biblia, Jesús esperaba que los discípulos aprendieran a confiar, que sin importar ola, viento, situación, tormenta o tempestad, eso no es más grande que Dios. Jesús dijo, y ahora sí que cierro, en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué más dice? Pero confiad. Dios siempre ha estado contigo. Somos nosotros los que a veces no hemos logrado ver a Dios en nuestra vida. Pero eso no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Porque Él dijo que está en nuestra vida. Está con nosotros, en la calle, en todas partes. Él va con nosotros. ¿O no dice la Biblia que Él es omnipresente? ¿O no dice la Biblia que Él es omnipotente? Entonces, si sabemos que Dios está con nosotros, Dios espera una actitud sólida y firme de parte de su iglesia. Ahora usted dice, ahora entiendo, pastor. Por eso que durante tantos años veo al hermano Juanito que viene a la iglesia y después lo veo tomando. Viene a la iglesia y lo veo tomando. Viene a la iglesia y lo veo en el mundo inestables. Porque las olas cuando golpean la vida los hacen tambalear. Pero Dios es Dios. Y Dios nos libre de tener el espíritu de estos jóvenes hombres de la parábola que decían iré y no iban. Prometían cosas, pero no cumplían. Eso habla de la inestabilidad espiritual que hoy existe en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se puede mover en base a emociones. El pueblo de Dios no debe funcionar en base a sentimientos, sino a convicciones. Hay una diferencia entre emoción y convicción. Quien tiene, y aquí enseño esto, quien tiene solo una emoción, cree que Dios está en la iglesia solamente cuando siente algo. Pero quien sirve a Dios no por emoción, sino por convicción, sabe que aunque no sienta a Dios, Dios está en ese lugar con esa persona. Y lo que más la iglesia necesita es un pueblo comprometido y con una convicción sólida. Por eso dice la Escritura claramente que aquel que edificó su casa sobre la roca, vinieron los vientos, las tormentas, las tempestades, pero su casa resistió porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué dice, pastor, ese pasaje? Está diciendo que ese creyente tenía una convicción sólida de en quién había creído. Pero aquel que es solo emocional, que dice, Dios está aquí porque sintió algo, lamentablemente está construyendo sobre la arena. Y cuando venga, dice la misma Escritura, el viento, la tormenta y la lluvia, lo más probable es que su casa no esté de pie porque no tiene una convicción. El texto fue muy claro, no necesitaba tanta interpretación. Si dices que vas a ir,
anda entonces. Si dices que vas a servir al Señor, entonces sírvele. Pero no hagas promesas a Dios si luego te vas a retractar de lo que le has prometido. Necesitamos no asistentes, necesitamos obreros de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La mies es mucha. ¿Qué quiere decir? La necesidad es grande. Y los emocionales difícilmente van a lograr impactar esa gran necesidad que hay allá afuera de Dios. Porque los emocionales frente a las situaciones de la vida se desalientan, se desaniman. Porque dependen de una canción, dependen de un toque, dependen de una alabanza, dependen de un ambiente. ¿Verdad que sí? Depende de quien toque, quien esté o quien sea. Pero olvidan que el más importante es el Señor. Olvidan que lo importante en cada asamblea y en cada reunión es Dios. Cuando Jesús cierra este camino, este pasaje, dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, mas los publicanos y las rameras les creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Jesús estaba ofendiéndolos o hablándole bruscamente a ellos. Les dejó muy claro nuestro Señor Jesucristo que aquí no se trata de años ni de descendencia. Se trata de tomar decisiones. ¿Qué importa si alguien es publicano? Si cree. ¿Qué importa si alguien se ha prostituido, pero cree en Dios y quiere cambiar y quiere servir verdaderamente al Señor? ¿Quiénes somos nosotros para cerrarle la puerta? Si lo que más Dios necesita es gente estable en sus decisiones y en su carácter. Cuando usted mira el Nuevo Testamento, jamás vas a ver a Jesús de Nazaret siendo inconstante. Jamás. Siempre Jesús dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Cristo nos refleja la identidad del Padre y nos muestra a un Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, constante, que se mantenía ahí. Ahora sí que cierro. ¿Quiere ser usted de los que retroceden? ¿Quiere ser usted de aquellos que ya la gente no va a creer en usted porque es fluctuante en sus palabras? ¿Quiere seguir siendo inestable en el servicio a Dios? ¿Queremos seguir siendo inestables en el servicio a Dios el resto de nuestra vida? ¿O queremos comenzar a comportarnos como verdaderos cristianos en todo lugar, en toda parte? Señor, iré. Aquí estoy, Señor. Señor, lo haré. Eso es lo que quiere el Señor. Un día pregunté: ¿va a venir a predicar? Yo voy a predicar. Y luego dijo: no voy a predicar. ¿Va a venir a coordinar? Voy a coordinar. Y después: no puedo ir a coordinar. ¿Le va a echarle para adelante? Sí, le voy a echar para adelante. Y después se fue. ¿Qué posibilidades tiene la sociedad de ser alcanzada con hombres así, mujeres así? Que Dios nos ayude y que el Señor nos bendiga. Póngase de pie. Tu palabra, mi Señor Jesús, es tan linda y yo te agradezco porque fuiste tan simple, Señor, para explicarla. Hablabas por parábolas, historias, enseñanzas.
mostrándonos, Señor, que la iglesia no puede y no debe ser inconstante. La iglesia debe tener la convicción de que tú eres su Dios y de que tú eres la cabeza de la iglesia. Y que cada palabra tú la cumplirás y que todo lo que has dicho tú serás fiel en hacerlo. Señor, ayúdanos a ser cristianos fieles. Nuestra humanidad muchas veces nos aleja de tu obra. Nuestra mente muchas veces nos hace cuestionar el Evangelio. Ayúdanos a ser dóciles para ser guiados, Señor. Ayúdanos a ser dóciles para ser enseñados y enfocados en tu palabra. Que nuestro único anhelo y deseo sea crecer, pero crecer en humildad, crecer en mansedumbre. Que la sabiduría no traiga arrogancia sobre el corazón de los hombres, Señor, sino que la sabiduría traiga humildad y sencillez sobre la vida de cada uno de ellos. ¿De qué sirven, Señor, tantas personas con tantas capacidades, cualidades y talentos si hay inconstancia en su carácter, si hay inestabilidad en su carácter? Yo sé, Señor, que tú prefieres usar a aquel que ni siquiera sabe leer, pero que ha dispuesto en su corazón honrarte, servirte y entregarte todos los años y días de vida que tú le des sobre la tierra. Eso es lo que pesa delante de tu presencia. No si eres judío o fariseo, chileno o americano, Señor, sino la sencillez de tu corazón, del corazón, para ser guiado por la palabra de Dios. No por nada, Señor, tu palabra nos enseña a tomar la mancera y avanzar. No por nada tu palabra nos enseña que aquel que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno, Señor, de ti. Tú nos dices en esta mañana que si un día oímos tu voz, no retrocedamos. Si un día te aceptamos en nuestro corazón, no retrocedamos, no cuestionemos, solo confiemos en Dios. Él tiene el día y Él tiene la hora, Él tiene el momento indicado. Pero aprendamos a ser constantes, hombres y mujeres, de una sola palabra. Padre, bendice a tu iglesia y bendice a tus hijos. Sé que las adversidades de la vida siempre existirán, pero tú eres más grande que toda adversidad de la vida, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén y amén, Señor. Aleluya.